Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucho drama turco. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, en las redes sociales y en nuestros corazones: Kerem Bürsin, las flores, el amor, o quizás la reconciliación. Y por supuesto el secreto revelado que todos estamos esperando descubrir. Últimamente el nombre de Kerem ha estado apareciendo en todos lados, y no solo por sus proyectos profesionales. Han surgido rumores, insinuaciones, fotos misteriosas y hasta vídeos crípticos que nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente en la vida amorosa de nuestro querido actor? ¿Será que el amor ha florecido de nuevo? ¿O quizás estamos presenciando el inicio de una reconciliación que muchos de nosotros hemos estado anhelando en secreto? Pero antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones, quiero recordarles que aquí, en este canal, nos gusta analizar las cosas con calma, con perspectiva y sobre todo con mucho respeto. No vamos a inventar historias ni a divulgar información falsa. Vamos a basarnos en lo que sabemos, en lo que hemos visto y en lo que podemos deducir de manera lógica. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de sorpresas y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra revelación. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco: series, películas, actores, actrices, chismes, rumores y mucho, mucho más. Así que si eres un fanático de Turquía como yo, este es tu lugar. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. El punto de partida de toda esta historia, como suele suceder en el mundo moderno, son las redes sociales. Empezaron a circular fotos de Kerem con un ramo de flores, pero no cualquier ramo. Un ramo muy específico compuesto por flores que, según los expertos en lenguaje floral, transmiten mensajes de amor, admiración y, lo más interesante, arrepentimiento. Específicamente se observaron lirios blancos, que simbolizan pureza y compromiso renovado, junto con rosas rosadas indicativas de admiración y gratitud. La combinación era poderosa y, en el contexto de los rumores preexistentes, explosiva. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas. ¿A quién le estaría enviando Kerem estas flores? ¿Acaso se trataba de una declaración de amor a una nueva conquista? O quizás, y esto es lo que la mayoría de los fans esperan, ¿era un gesto de reconciliación hacia alguien de su pasado? La pregunta resonó en foros, grupos de fans y trending topics. La imagen de Kerem sosteniendo el ramo se viralizó en cuestión de horas, acompañada de hashtags como #Kerem de reunión, #Kerem Love y #Secret of Kerem. Obviamente el nombre que primero se nos viene a la mente es el de Hande Erçel. La relación de Kerem y Hande, como todos sabemos, fue una de las más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo. Su química en la pantalla era innegable, y fuera de ella parecían vivir un cuento de hadas. Su interpretación de Eda y Serkan en Senkal Kapm trascendió la ficción, contagiando a la audiencia con una autenticidad palpable. Su amor se sentía real, orgánico, y la confirmación de su romance fuera de cámaras desató una euforia colectiva. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por millones y convertidos en íconos del amor moderno. Sin embargo, como todos los cuentos, este también llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. La noticia de su ruptura golpeó como un jarro de agua fría, alimentando especulaciones y teorías conspirativas. ¿Qué había pasado? ¿Presiones de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Una tercera persona? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, dejando un vacío que los fans intentaron llenar con sus propias interpretaciones. La tristeza era palpable en las redes sociales, con mensajes de apoyo a ambos actores y lamentos por la pérdida de un amor que parecía tan perfecto. Pero, ¿es posible que haya una segunda oportunidad para el amor? ¿Podrían Kerem y Hande estar pensando en retomar su relación? Los rumores de una posible reconciliación han estado circulando desde hace meses, alimentados por avistamientos esporádicos, mensajes enigmáticos y, por supuesto, el deseo ferviente de los fans de volver a verlos juntos. Desde fotos borrosas capturadas en la distancia hasta likes sospechosos en publicaciones de Instagram, cada detalle era analizado con lupa, buscando pistas que confirmaran la esperanza de una segunda oportunidad.
Incluso algunos fans más acérrimos afirmaron haber presenciado encuentros casuales entre ambos, aunque sin pruebas concretas. Y ahora, con la aparición de estas flores, la esperanza se ha reavivado. Pero seamos realistas, no podemos basarnos únicamente en un ramo de flores para confirmar una reconciliación. Podría ser un regalo para otra persona, un gesto de amistad o incluso una estrategia publicitaria para promocionar algún proyecto. El mundo del espectáculo es conocido por sus tácticas de marketing ingeniosas, y no sería la primera vez que una supuesta relación amorosa se utiliza para generar expectación y atraer la atención del público. La posibilidad de que el ramo fuera parte de una campaña publicitaria era real y debía ser considerada. Sin embargo, hay otros detalles que vale la pena analizar. Recientemente Kerem ha estado más activo en redes sociales, compartiendo mensajes que algunos interpretan como indirectas. Frases sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades han inundado su perfil, lo que ha llevado a muchos a pensar que está intentando comunicar algo. Publicaciones con citas de poetas románticos, reflexiones sobre la importancia del arrepentimiento y mensajes de esperanza sobre el futuro han generado un intenso debate entre sus seguidores. ¿Eran meras coincidencias? ¿O Kerem estaba intentando transmitir un mensaje subliminal a alguien en particular? Además, fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han mantenido contacto en secreto. No se trata de encuentros románticos ni de citas formales, pero sí de conversaciones esporádicas, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Al parecer, ambos están intentando reconstruir una amistad, dejando la puerta abierta a la posibilidad de algo más en el futuro. Estas fuentes cercanas, generalmente amigos en común o personas del equipo de producción, han preferido permanecer en el anonimato para evitar conflictos y preservar la privacidad de ambos actores. Sin embargo, sus declaraciones han sido suficientes para alimentar los rumores y mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Por supuesto, esto no es una confirmación de nada, pero sí es una señal de que las cosas entre ellos no están tan mal como algunos podrían pensar. Quizás el tiempo ha curado las heridas, quizás ambos han madurado y quizás están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. La madurez emocional y la capacidad de perdonar son elementos clave en cualquier relación, y la posibilidad de que ambos actores hayan evolucionado en este sentido es plausible. El tiempo, después de todo, es un gran sanador. Pero no nos olvidemos de la otra posibilidad: ¿podría Kerem estar enamorado de otra persona? En los últimos meses, se le ha vinculado con varias mujeres, desde actrices hasta modelos e influencers. Algunos aseguran haberlos visto juntos en restaurantes y eventos sociales, mientras que otros afirman haber recibido información de fuentes confiables sobre una nueva relación. Nombres como Melissa Dongel y Dilan Cizek-Deniz han sido mencionados como posibles candidatas, aunque sin ninguna evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada. Todas se basan en rumores, especulaciones y testimonios de dudosa credibilidad. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem esté saliendo con alguien nuevo, pero tampoco podemos afirmarlo con certeza. La vida amorosa de una celebridad es un campo minado de información errónea y exageraciones, por lo que es importante abordar cada rumor con escepticismo y sentido común. Ahora, llegamos al punto más intrigante de todo esto: el secreto revelado. ¿De qué se trata este secreto que todos estamos esperando descubrir? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según algunas fuentes, Kerem estaría preparando un proyecto muy especial que involucraría a Hande. Se trataría de una serie o película en la que ambos serían protagonistas, retomando la química que los hizo famosos. Esta información provendría de productores cercanos a Ayapm, la productora responsable de Senkalkapm, quienes estarían interesados en capitalizar la nostalgia y el fervor del público por la pareja. Este proyecto, según se dice, sería una especie de continuación de su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. La idea sería aprovechar el interés del público en su relación para crear una historia emocionante y conmovedora que los vuelva a unir. El guión, según se rumorea, exploraría temas como el reencuentro, las segundas oportunidades y la superación de obstáculos, reflejando de alguna manera la propia experiencia personal de ambos actores. Por supuesto, esto es solo un rumor, pero si fuera cierto, explicaría muchas cosas. Explicaría el interés de Kerem en enviar flores con mensajes de arrepentimiento, explicaría sus mensajes enigmáticos en redes sociales y explicaría sus contactos secretos con Hande.
La lógica detrás de esta teoría es que Kerem estaría intentando allanar el camino para una posible colaboración profesional, suavizando cualquier aspereza y sentando las bases para una relación laboral fructífera. Si Kerem y Ande están trabajando juntos en un nuevo proyecto, es lógico que quieran limar asperezas y reconstruir su amistad. Después de todo, trabajar juntos en un ambiente de tensión o resentimiento sería muy difícil. La química en la pantalla es crucial para el éxito de cualquier proyecto romántico, y si ambos actores no están en buenos términos, sería prácticamente imposible recrear la magia que los hizo famosos. Además, un proyecto como este sería una excelente oportunidad para que ambos reconecten a un nivel más profundo. Compartir experiencias, revivir recuerdos y pasar tiempo juntos podría reavivar la llama del amor que una vez sintieron. La cercanía física y emocional que implicaría trabajar juntos podría ser el catalizador para una reconciliación sentimental. Pero como dije antes, esto es solo un rumor. No podemos confirmar si Kerem y Ande están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sin embargo, la idea es muy atractiva y explica muchas de las cosas que han estado sucediendo últimamente. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla es un sueño para muchos fans, y la mera especulación ya ha generado una ola de entusiasmo y expectación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Está Kerem enamorado? ¿Se está reconciliando con Ande? ¿O está preparando un proyecto secreto que nos va a sorprender a todos? La situación es un laberinto de rumores, especulaciones y deseos, donde la verdad se esconde entre líneas y los hechos se mezclan con la ficción. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá qué está pasando realmente en la vida amorosa de Kerem Bürsin. Pero lo que sí sabemos es que el amor, la reconciliación y los secretos siempre son temas que nos fascinan y nos mantienen al borde de nuestros asientos. La incertidumbre es parte del encanto y la posibilidad de que la historia de Kerem y Ande tenga un final feliz sigue siendo una posibilidad latente. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin, analizando la posible reconciliación con Hande Erçel, la existencia de un nuevo amor y la posibilidad de un proyecto secreto entre ambos actores. Hemos visto cómo las redes sociales alimentan la especulación y cómo los fans anhelan una segunda oportunidad para esta pareja tan querida. La pasión y el fervor que rodean a estos dos actores son innegables, y su historia continúa capturando la atención del público en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de sorpresas. No olviden dejar sus comentarios abajo diciéndome qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O creen que está enamorado de otra persona? ¿Y qué opinan sobre el posible proyecto secreto? Quiero saber sus opiniones. Y finalmente quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza y el drama turco en sus corazones. Hasta la próxima.